Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al Faro Verde. Hoy vamos a hablar de otro caso de nulidad del despido que nos podrían pasar perfectamente a cualquiera de nosotros. Es un caso polémico y que ha sido resuelto en segunda instancia. Y los hechos son como siguen. Antes recordar que hablamos de despido nulo cuando a un trabajador lo echan del trabajo por alguna causa de discriminación del artículo 14 de la Constitución, como ya hemos hablado en otros vídeos, o bien se vulneran sus derechos fundamentales y libertades públicas. En este caso se trataba de un trabajador que hizo una reseña negativa en Google a su propia empresa. Entonces la empresa pues lo pilló y lo despidió. En primera instancia se dio razón a la empresa y se dictaminó que el despido era procedente. Pero en segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, si no recuerdo mal, pues declaró que el despido es nulo porque vulneraba los derechos fundamentales de este trabajador, en este caso el derecho a la libertad de expresión, no teniendo en cuenta lo que había sido juzgado en primera instancia, ¿verdad? Donde se tuvo en cuenta, bueno, pues el perjuicio que podía causar tanto a la empresa como a potenciales trabajadores por esta reseña negativa en Google. La cuestión es que los tribunales, creo que con buen criterio, colocan por encima de un potencial daño que se pueda hacer a la empresa los derechos fundamentales, en este caso el derecho de expresión, por lo que el trabajador tuvo que ser readmitido en su puesto de trabajo y además tuvo que ser indemnizado con los salarios que no había cobrado desde su despido. Es cierto que no se sienta jurisprudencia, pero bueno, resulta significativo esta sentencia que refleja pues la preeminencia de los derechos fundamentales sobre cualquier otra cuestión. Ya hablamos en otro vídeo, os pido disculpas por los gritos, pero vivo al lado de un campamento de verano. Ya hemos hablado en un vídeo anterior de la cuestión de un potencial despido de una directiva de horas que manifestó su opinión política, sus preferencias políticas, mejor dicho. Y bueno, saltó una jauría pidiéndole a la empresa el despido. Ya se habló de que si tal despido se produjese, sería un despido nulo, en teoría, como demuestra pues el caso que ahora traemos aquí a colación. El caso de que un trabajador, incluso con algo a lo mejor más grave para la empresa que una mera opinión política en redes sociales, cuál es poner una reseña negativa en Google, pues los tribunales han reconocido que el trabajador tiene derecho a poner una reseña negativa a su propia empresa y que la empresa pues no lo puede despedir de ninguna de las maneras por este motivo. Como vemos, el derecho no es una ciencia exacta, pues en primera instancia se le dio la razón a la empresa y en segunda instancia, como hemos visto, el Tribunal Superior de Justicia pues dio la razón con buen criterio, entendemos, al trabajador, porque los derechos y libertades fundamentales tienen que estar por encima de cualquier consideración. De todas formas, pues aunque estemos protegidos por el derecho, ¿verdad? Como esta sentencia demuestra, y aunque a veces, pues si nos estamos puteados en el trabajo, o estamos mal, o nos tratan mal, o incluso vemos que de una manera objetiva se trata mal al cliente por la política de la empresa, por lo que sea, y el cuerpo nos pide hacer una reseña negativa, yo creo sinceramente que nos debemos tener. Nos debemos tener al menos hasta que salgamos de la empresa. Hay otras herramientas para ello que son totalmente anónimas, que a mí me gusta visitar de vez en cuando. En este caso no es una reseña negativa para la empresa,
sino es una reseña, en este caso negativa o positiva, para alertar a posibles trabajadores de que apliquen para una empresa o no. Por ejemplo, en InfoJobs, cuando estamos poniendo nuestra experiencia profesional, el sistema nos pregunta si queremos dar nuestra opinión sobre la empresa en la que trabajamos. También hay otras páginas famosas que se dedican exclusivamente a esto, como puede ser Indeed, en el que también podemos encontrar estas reseñas de los trabajadores hacia su empresa, empresas en principio, sobre el ámbito laboral. Yo os invito a que, bueno, pues si recién vais a acabar vais a cambiar de empresa, o si ya estáis en una empresa y sentís pues que el trato no es adecuado, que googleéis, por ejemplo, supongamos que trabajáis en Mercadona, me lo estoy inventando, pues que googleéis opiniones sobre trabajar en Mercadona y ya el sistema os deriva o a la página de InfoJobs, donde ex trabajadores en teoría opinan, o hacia la página de Indeed, que son las más conocidas. Ahí nosotros como trabajadores podemos hacer una reseña, ¿verdad? Hacer una reseña en Google con respecto a nuestra empresa, bueno, aparte de ser, creo que poco elegante, al final pues nos estamos dando un tiro en el pie, porque con más o menos acierto, con más o menos felicidad, es la empresa a través de los clientes las que nos están dando de comer, y somos nosotros a título individual lo que debemos hacer lo máximo posible porque esa empresa pues vaya bien, sin perjuicio de que estemos buscando cambiar de empleo o aplicando para otras empresas. Quizás sea el momento ideal de la salida cuando podamos decir verdaderamente lo que pensemos. No se trata de autocensura, ¿verdad? Porque como hemos visto, a raíz de esta sentencia, el derecho nos protege. Sino que se trata un poco pues de inteligencia laboral, en suma, y de inteligencia pues personal, porque al final, si todas las reseñas que tiene nuestra empresa son malas, pues probablemente la empresa pueda llegar a tener problemas de sostenibilidad en el futuro y al final nos podamos encontrar con un despido no ya improcedente o nulo, sino con un despido objetivo, porque la empresa no va bien. Y ya sabemos todos el peso que tienen las redes sociales y las reseñas de Google. Un servidor, sin ir más lejos, pues hace mucho. Una de las cuestiones que, pues si os sirve a título personal, que normalmente hago es cuando estoy trabajando para una empresa, le hago una reseña positiva, ¿verdad? Porque creo que eso puede favorecerme indirectamente. Y si al final pues no he estado contento en la empresa o no me han tratado bien, cuando salgo de la empresa elimino la reseña positiva. Pero no he hecho reseñas negativas sobre empresas en la que he estado. Entiendo que debemos de ser agradecidos y que a fin de cuentas, bueno, es donde hemos estado, pues la empresa, a través de sus clientes, como digo, ha contribuido a darnos de comer a nosotros y a nuestra familia. Pero bueno, esto es una opinión muy personal y por supuesto se respeta a todo aquel que quiera hacer reseñas negativas de su propia empresa, pero mientras estemos dentro creo que nos estamos dando un tiro en el pie y afectando negativamente a nosotros mismos. Resumen, ya lo sabéis, hay jurisprudencia que valida la posibilidad de que trabajadores en activo emitan reseñas negativas en Google o en otros foros de su propia empresa. La libertad de expresión está por encima de, digamos, esta pequeña deslealtad o esta pequeña ruptura de la buena fe contractual, ¿verdad? Del trabajador que tiene que guardar con respecto a la empresa. No sería de extrañar, al ser un caso tan polémico, pues se ha resuelto en segunda instancia, de que el caso finalmente llegue al Tribunal Supremo, que es el que verdaderamente decidirá y sentará jurisprudencia. Estaremos atentos, pero bueno, resultaba una sentencia curiosa
Seguro que muchos de los que me escucháis o habéis hecho una reseña o bien positiva o negativa de vuestra empresa porque os lo ha pedido el cuerpo y os habéis a lo mejor frenado por lo que pudiera suponer, pues ya sabéis por dónde van los tiros desde un punto de vista jurídico. Muchas gracias a todos por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito para estar al día del mercado laboral, de las últimas tendencias de los recursos humanos y de las noticias laborales. Por favor, denle a like, comenten y compartan. Muchas gracias.